Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, vamos a ver el vídeo número 5 del bloque décimo, la unidad número decimoquinta. Vamos a empezar con las reformas autonómicas y las reformas educativas y sociales. Por el tema de las autonomías vamos a empezar por Cataluña. Allí se lleva a cabo, bueno, Francesc Macià proclama la República Catalana al principio, pero poco a poco negocian con Francesc Macià y finalmente acuerdan llevar a cabo un estatuto de autonomía dentro de la República Española. Este estatuto se llama Estatuto de Núria y hubo muchos problemas porque habían redactado primero un estatuto que establecía un régimen federal, pero España era una república integral. Al final el Estatuto de Núria se revisa, se reducen sus artículos de 52 artículos a 18 y sobre todo rescatan la figura de la Generalitat, aquella figura que había sido derogada por los Borbones cuando ganan la guerra de sucesión a los Austrias, por tanto, la época de Felipe V. Finalmente, esta se aprobó en 1932, después del asunto de Sanjurjo, del golpe de Estado de Sanjurjo, se aceleró el proceso, que estuvo bastante enconado, y estuvo vigente desde el 32 hasta 1938, cuando Franco toma durante la Guerra Civil Lérida, que deroga el Estatuto de Núria y la Generalitat catalana bajo una frase que se hizo famosa, que decía que España tiene que ser una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española. Bueno, sí fueron más allá los catalanes en sus, digamos que se excedieron cuando estalla la guerra civil, atribuyéndose situaciones o atribuyéndose tal vez prerrogativas que no le daba la Constitución, pero bueno, eso ya fue durante el contexto de la guerra civil. Por lo demás, hubo sectores de derecha que estaban en contra del Estado autonómico, pero como sabéis, la Constitución de 1931 lo permitía. Así que se aprobó en el 32 y se derogó en el 38. En el País Vasco, la cuestión fue más lenta, no se aprobó en el primer bienio, por lo que se paralizó durante el bienio conservador del 33 al 36, por lo que finalmente el Estatuto de Estella, que es como se llamó, se aprobó en octubre de 1936. Restablece los fueros vascos. Os recuerdo que los fueros vascos habían sido derogados en 1839 cuando los vascos pierden la primera guerra carlista, ¿verdad? Y desde entonces no habían tenido los fueros. Bueno, pues se restablecen estos fueros y hubo problemas por el tema de Navarra. En Navarra gobernaban los carlistas porque habían ganado las elecciones y ellos votaron en contra de entrar dentro del sistema autonómico vasco. Así que hubo que volver a hacer el Estatuto de Estella, sacar a Navarra y realizar otra vez las elecciones. En esas elecciones, Álava, que era la provincia en la que también gobernaban los carlistas, votó que no. Así que finalmente se aprobó en 1936, después de la época del bienio conservador. Y por último, en Galicia, que aunque hubo un estatuto y hubo un referéndum, nunca sería debatido en las Cortes Españolas porque le tocó el contexto de la Guerra Civil Española, así que el Estatuto Gallego, pues aunque está escrito, no llegó a tener vigencia y Galicia no llegó a tener, comunidad autónoma. Por tanto, tenemos un sistema autonómico dentro de una república integral en el que fue muy problemático, sobre todo por estar en contra de las derechas, y que finalmente llegamos a tener dos comunidades autónomas, la catalana y la vasca. La catalana, pues, como la que conocemos hoy, Cataluña, recuperando la figura de la Generalitat, y la vasca sin Navarra, ¿vale? Por eso se aprobó más tarde, por problemas de su aprobación, porque los navarros votaron en contra, o al menos sus representantes, que eran los carlistas, y Galicia no llegó a tener comunidad autónoma. Pero bueno, es un proceso que acaba en en los días, en la actualidad, ¿verdad? Que vivimos hoy en día con 17 comunidades autónomas. En las reformas sociales destaca Francisco Largo Caballero, que os dije o sabéis que es el líder de la UGT, y lo convirtieron en el bienio reformista en ministro de Trabajo. Tomó una serie de medidas como la negociación colectiva, como la ley de jurados mixtos, en la cual ponía el mismo número de patronos que de obreros para llegar a los acuerdos. También estableció la jornada laboral de 40 horas y la participación de los sindicatos en los contratos agrícolas, sobre todo para aquello de contratar gente de la localidad antes de contratar foráneos, que al ser de fuera iban a cobrar más barato los salarios y por tanto así se aseguraba que subiera el salario mínimo de los jornaleros del campo. De hecho, subió la jornada en aquella época y los salarios fueron mejores.
Bueno, esto respecto a la normativa de Francisco Caballero. También estableció las vacaciones pagadas. En aquella época, las primeras vacaciones pagadas fueron de 7 días al año, que hoy nos parece poco, pero en aquel momento fue todo un logro. Las reformas educativas, pues hay un problema. En España tenemos entre el 30 y el 50% de la población analfabeta, más de 1,5 millones de niños que no han ido nunca a la escuela. Y la República tiene como objetivo construir 27.000 escuelas. Además, es un objetivo muy interesante, digamos, muy necesario, porque después de la ley de congregaciones, al cerrar los colegios católicos, tenían que suplir esos colegios con colegios públicos. No llegaron a las 27.000 escuelas por falta de presupuesto, porque sabéis que a la Segunda República le tocó el contexto de la Gran Depresión de los años 30, pero sí construyeron 10.000, que no estaba nada mal para el tiempo que estuvo vigente la Segunda República, que básicamente funcionó creando al menos edificios como escuelas entre 1931 y 1936. Además, 7.000 plazas de maestro con un modelo de escuela mixta, laica, pública y obligatoria. También dentro de las reformas educativas están un proceso por el cual querían establecer de nuevo las misiones pedagógicas, las cuales, basadas en la Escuela de la Libre Enseñanza de... Ahí se me ha olvidado. De Francisco Ferrer y Guardia, que es que se me había olvidado, perdona. Bueno, pues... a lo que iba. Se crea esas misiones pedagógicas que tratan de llevar el cine, el teatro, la música a los pueblos, a los lugares rurales donde nunca había llegado. Bueno, pues en eso destacó, ahí lo tenéis, a Federico García Lorca, que fue el fundador de la compañía de teatro universitaria La Barraca, en la cual también fue el luego director Miguel Hernández, el poeta alicantino, y que llevaban las obras de teatro a los pueblos. Por ejemplo, una de las que estaban era teatro clásico, es una fotografía de un pueblo, imaginaos esos pueblos tan rurales del interior de España, de Soria, de Castilla, ¿verdad? Y ahí veis a la gente viendo teatro clásico. Una de las obras más famosas fue Fuentovejuna, de Lope de Vega, que también estaban dentro de la compañía de La Barraca. También llevaron bibliotecas ambulantes y bueno, pues toda una obra, digamos, cultural que se encargó la República de llevarla desde las ciudades a los pueblos, que eran los lugares olvidados, los lugares donde nunca llegaba la cultura. Entonces, ese esfuerzo por educar a la población, ese esfuerzo por crear escuelas, por crear bibliotecas ambulantes, escuelas de teatro, compañías de teatro que llevara la cultura a los lugares donde la cultura no estaba, pues fue muy importante por la Segunda República. Y bueno, pues esta foto la verdad es que me encanta. Bueno, en fin, mañana seguimos y espero que os haya gustado.